usted solo habla de que se lo pidió la presidenta. Hoy ha concretado que se lo pidió por teléfono. Sí. Yo le pregunto, ¿cómo se lo pidió en concreto? ¿Sobre qué? Porque el objeto del informe no consta en su informe. Suele ser habitual poner, el objeto es este, la contestación es esta. La petición es sobre la legalidad de la actuación de la Administración Tributaria de Navarra en relación con devoluciones de cuotas del IVA con posterioridad al plazo de 6 meses previsto en la ley y abono automático de intereses. Ese es el tema. Y de hecho la conclusión se refiere. Sí, la conclusión es de 3 líneas y está muy clara que eso es legal. Pero la pregunta es si el objeto del informe pedido era tan genérico o no se refería en concreto a un retraso específico efectuado con respecto a las cuentas de 2012. ¿No le concretó? ¿Para qué? No. Usted conocía, sin embargo, que el tema que estaba en debate en aquel momento, en ese momento, hace esos escasos días, era precisamente el retraso en la devolución del IVA para cumplir un objetivo del déficit. Si la pregunta, el objeto del informe hubiera sido retrasar el IVA, el pago, la devolución del IVA, para cumplir con el efecto, con el objeto del déficit, su informe tendría que haber sido más amplio, porque hubiera sido retrasar la devolución de unos impuestos para cumplir con un objetivo. Eso no está en su informe. No, es que no me fue objeto de petición. Es decir, la petición se refería exclusivamente, como le digo, al hecho de la legalidad, de la legitimidad de esa actuación administrativa, no de, digamos, la finalidad de la misma, si es que tenía alguna. No, esta petición no se me hizo. Usted ha dicho también que no sabía ni siquiera que fuese para remitirlo a tercera persona. Yo le pregunto, si el informe le hubiese sido requerido con el contenido de retrasar la devolución del IVA a efectos de cumplir los objetivos del déficit, y analíceme usted el artículo 135 de la Constitución en su actual redacción y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, habría sido un informe más complejo. Seguramente. Porque eso significa la utilización de la no devolución para determinado objetivo presupuestario, político, contable, y que tiene sus consecuencias. Hubiera sido más complejo. Sí, le digo que sí, que hubiese sido más complejo, pero no fue objeto de petición. ¿Y cómo podemos saber aquí, en esta comisión investigadora, que la petición de este informe, hecha por teléfono, se refería solo a la generalidad de pagar fuera del plazo legalmente establecido las devoluciones de esto? ¿Cómo podemos saber que ese informe no fue más concreto? ¿Cómo puede pedirle a usted, la presidenta del Gobierno, un informe sin concretar más? Y por teléfono. Pues yo en esta comparecencia estoy obligado a decir la verdad. Esa verdad la he dicho y usted puede creerme o no. Insisto, fue una brevísima conversación telefónica en la que se me preguntó exclusivamente sobre este tema, no sobre las consecuencias o la finalidad, etcétera, etcétera. Ese tema no fue abordado en ningún momento, señor Zabaleta, y evidentemente no hay ninguna prueba documental de ello, simplemente es mi palabra. Vamos a ver, usted se ha referido también a los otros informes realizados en relación con el tema de una empresa concreta. Yo le pido que responda a esta cuestión. El trato de favor a esa empresa concreta, entre comillas, trato de favor, usted ha indicado que solo se refería
a cuestiones de trámite, no a cuestiones de fondo. Eso es lo que a mí me han transmitido las personas que tuvieron esa conversación. Pero evidentemente, los juristas sabemos, pero es de sentido común, todo el mundo lo sabe, que los trámites tienen su influencia en las cuestiones de fondo una vez que se desarrollan los correspondientes expedientes. Depende de lo que uno se defienda, depende de lo que uno aporte, así será la conclusión. Usted ha dicho que no se puso en contacto en ningún momento, ni tuvo acceso, ni lo pidió al expediente que se estaba realizando en otro lugar, en el organismo autónomo del departamento. No lo debía haber recabado. Dado que existe una absoluta protección de los datos tributarios obtenidos por terceros, y en este caso manejados por la inspección, hubiese sido por mi parte quizá una petición absolutamente fuera de lugar. Supongamos, sin embargo, que esa inspección hubiera estado finalizada. ¿Usted se hubiera enterado? No. Y si usted hubiera hecho un informe sobre determinados aspectos de tramitación, sin tener en cuenta que la inspección ya había terminado el expediente, ¿no hubiera quedado obsoleto o fuera de lugar su informe? Pudiera ser, pero en cualquier caso, mi informe lo único que hace es versar sobre la inicial actuación de la Administración tributaria. Sobre la inicial, es decir, si se trata de un domicilio constitucionalmente protegido, primera actuación que realiza la Administración. Las posteriores, evidentemente, ya no tienen nada que ver con ese informe. Sí tienen que ver, por cuanto si la conclusión hubiese sido de que no debían ser tenidas en cuenta o no iban a ser tenidas en cuenta los datos o las informaciones obtenidas en ese domicilio, usted conoce la teoría del fruto del árbol envenenado, en ese sentido hubiera tenido trascendencia. Usted, yo creo que para hacer ese informe se tendría que haber enterado si ese informe estaba hecho y terminado o no. Vamos a ver. Insisto una vez más que mi informe se refiere a una actuación inicial, a una actuación inicial de la inspección, y que las posteriores actuaciones primero no me hubiesen sido notificadas, comunicadas, no hubiese podido tener acceso a las mismas. Y si usted ve mi informe, las conclusiones que en él se contienen comienzan partiendo siempre de que si de las actuaciones administrativas posteriores se demostrase que la afirmación efectuada por la empresa de que su domicilio constitucionalmente protegido era otro, evidentemente esas conclusiones no servirían. Ha respondido usted, cambiando de tema y entrando en el último sobre el que le voy a hacer preguntas, ha respondido usted hace un momento que no tenía acceso a las informaciones de las inspecciones en curso e incluso, lo ha dicho muy en concreto, que una consejera que no fuese consejera de Economía no tendría por qué haber indagado sobre un plan de inspecciones. Yo le pregunto, una consejera o consejero del departamento donde hay un organismo autónomo como es la Hacienda Tributaria de Navarra, con respecto al plan de inspecciones, ¿hasta qué punto puede tener conocimiento si es un plan de futuro más allá de las cuantías genéricas de ese plan? Por ejemplo, ¿se van a hacer 27 o se van a hacer 67? ¿Puede saber de alguna manera que se tienen intenciones de hacer en el sector, ¿cuál es el límite? El límite, pues como he indicado, existen unas competencias muy precisas en la regulación de las competencias del titular del departamento con el organismo autónomo, y
evidentemente en sus tareas de control, de dirección, de inspección, etcétera, etcétera, yo entiendo que debería ser conocedora de las, digamos, de las grandes líneas del plan de inspección anual. Evidentemente no parece razonable que haya un conocimiento preciso con una identificación de cada uno de los contribuyentes o de los impuestos por los que van a ser objeto de actuación administrativa. Es decir, que el consejero o consejera no puede saber que a mí me van a hacer una inspección o que me la están haciendo, salvo que se lo diga yo. Desde luego, ella no lo sabe, ni esta consejera ni los anteriores consejeros. Salvo que se lo diga el interesado. O bien sea una información que, por considerarla trascendente, en este caso la persona responsable de la dirección de la Hacienda Tributaria, estime que debe ser conocedora de esa circunstancia concreta. Bien. Ninguna pregunta más. Gracias, señor Zabaleta. Señor Martín, del Grupo Parlamentario Popular, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días y agradecerle su presencia aquí, señor Ugalde. Bueno, ha comentado usted que lleva 37 años trabajando en la Administración. De esos 37 años, ¿cuántos años lleva usted como secretario general técnico del Departamento de Hacienda? Pues no le puedo precisar de modo absoluto, pero